Muy buenas noches con todos. Mi nombre es José Antonio Cárdenas. Soy un entusiasta de los datos. Soy administrador de empresas. He trabajado varios años en tecnología y estos últimos 2 años, digamos que me siento bastante más involucrado en temas de Business Intelligence, y quiero agradecer a Daniel y a David por su iniciativa de crear este grupo donde hemos podido ya compartir día a día conocimientos, no solo en este grupo de estudios, sino también en los otros que se dan durante la semana. Y agradezco a las personas que pues dan una pausa de los temas que tienen que hacer personalmente para venir a escuchar y aprender un poco, ¿no? Seguimos con el análisis para los que de repente recién se involucran, recién se conectan al grupo de estudio. Estamos analizando el libro Supercharged Power BI de Matt Allington, tercera edición, que está orientado básicamente a lo que es el lenguaje DAX. El día de hoy me toca ver el capítulo 9, que es bastante corto, sobre lo que es la función DAX Calculate. El autor nos menciona que esta función es la más importante y poderosa de las funciones del lenguaje DAX. Es importante porque no solamente dice habilita, ya que esta función tiene la habilidad de poder modificar el comportamiento natural de filtrado de los componentes visuales. Vamos a ver entonces, hay otra función también parecida que es el Calculate Table, pero que es mucho más compleja aún, pero que no está en el alcance de este libro. Bien, la sintaxis es muy sencilla. La sintaxis, tenemos que crear una medida y en esa medida utilizamos la función calculate, y la función tiene 2 componentes. Uno de ellos es una expresión y uno o más filtros. La parte de la expresión es obligatoria y la parte de uso de filtros es opcional. Entonces tenemos un pequeño ejemplo ahí, por ejemplo, de calculate, de una expresión donde luego invocamos a una tabla y dentro de esa tabla a una columna en específico para poder realizar, en este caso, alguna comparación, ¿no? Es así de sencilla la función, pero como dice en el mismo libro que detrás de esta opción, vamos a ir a la página correspondiente si me permiten, que a pesar de que esta función parezca simple a primera vista o en la superficie, dice que es bastante compleja, así que recomiendo incluso leer este capítulo más de una vez para poder entender exactamente cómo funciona. Y aquí él cita un ejemplo que lo que hace la función calculate es alterar, digamos, el filtrado natural, y él pone un ejemplo. Por ejemplo, si uno va a un restaurante y pide una ensalada César, pues viene con todos estos ingredientes, pero puede ser que a alguna persona no le guste, en este caso, por ejemplo, las anchoas. Entonces será tan sencillo como usar Calculate y decirle: quiero la ensalada César, pero sin este componente. Entonces lo que hace DAX en este caso es que altera el filtrado natural, el filtrado normal del componente visual que hayamos creado. Acá repito nuevamente la sintaxis. Y aquí hay algunos ejemplos. Los tipos de filtros se definen en 2 tipos: los filtros sencillos
y los filtros tipo tabla. Los filtros sencillos, como ven, se utiliza una tabla, una columna, y luego se realiza alguna comparación. En este caso, el género es femenino, color azul, una fecha o un año. Entonces, lo que ocurre es que en este parámetro, al enviar este parámetro, la función calculate simplemente va a realizar un filtrado directo. Pero aquí hay una nota interesante, porque dice que a pesar que nosotros vemos que en este caso la medida total sales to females se utiliza la función calculate de la expresión o de otra medida llamada venta total, y aquí es donde damos la condición, ¿correcto? Dice que internamente Power BI convierte esta fórmula y la ejecuta de este. ¿Okay? Donde acá utiliza otra expresión que es filter, que se va a ver en capítulos subsiguientes, y donde aplica a todos los componentes ya filtrados, pues vuelve a aplicar un nuevo filtro, en este caso un género femenino. Entonces, esa es la parte interna. Ahora, ¿por qué hace esto? Acá dice que, bueno, los desarrolladores de Microsoft llaman a este tipo de sintaxis syntax sugar. Es para que sea de fácil recordación, de fácil uso para aquellas personas pues que no tenemos, digamos, mucha experiencia, como es el caso, y supongo también el de algunos de ustedes. Bien, entonces vayamos directamente a ver algunos ejemplos. Vamos a ver el filtrado simple para empezar. Entonces, recurrimos a nuestro Power BI. Generamos aquí una visual de tipo matriz. En esta visual de tipo matriz vamos a realizar un cálculo. Entonces, primero vamos a arrastrar la categoría de productos como filas. Productos, categoría de productos como filas. Y luego como valores, el total de ventas de productos. Entonces, total sales. Muy bien. Entonces, aquí vemos, y es importante, esto me ha pasado, es importante que al momento de desarrollar el libro, el autor invoca ejercicios anteriores, no genera, digamos, no toma un ejemplo al azar, sino recurre a ejemplos anteriores. Esto me parece interesante para que haya una continuidad del aprendizaje. Entonces, ¿cómo vamos a sacar nosotros la venta total de los productos? Es realizando una suma. ¿Ok? Entonces, primero, y esto recordamos en los capítulos anteriores, que hay que crear una medida. Para tener un orden, es ideal que la medida no se crea automáticamente utilizando estos botones, porque en este caso se va a crear la medida dependiendo en qué tabla nos encontremos. A veces, que uno va explorando, no es consciente de en qué tabla se encuentra ubicado, va a crear la medida va a funcionar. El detalle es después que va a tener desperdiadas o va a tener mezcladas medidas que no corresponden a cálculos realizados, digamos, en este área, ¿no? En productos. Por eso es importante seleccionar primero la tabla, luego aquí en el menú contextual de más opciones, creamos una nueva medida. Repasando también un poco, justo me tocó compartir hace un tiempo el tema de nueva medida. Como ven aquí, inmediatamente se crea una medida, queda seleccionado todo el texto, así que simplemente se debe escribir encima. Se puede usar espacios, no hay ningún problema.
Entonces este es el nombre de nuestra medida. Y aquí tendríamos que utilizar una función DAX para que sume. Aquí podemos, fíjense que de las opciones de intelligence que nos muestra, ya escogió una función la más parecida a lo que hemos digitado, incluso si solamente escribiera SU. Entonces nos desplazamos y presionamos Enter. Se abre automáticamente el paréntesis y aquí ya van apareciendo nuestras tablas con sus respectivas columnas en orden alfabético. Entonces lo que nosotros necesitamos acá es totalizar la venta de los productos. Esto se encontrará en Sales. Entonces vamos a escribir Sales, SA nada más. Y aquí nos muestra todos los... Entonces vamos a buscar cuál será el campo adecuado. En este caso me parece que ya había. Sales Amount. Vamos a probar con este. Acá simplemente puedo dar doble clic para que se escriba dentro de la barra de fórmulas y se complete la función DAX que estamos creando. O la medida total sales con las funciones DAX, en este caso. Muy bien, terminamos de crear nuestra medida. Recuerden aquí la forma de diferenciar es mediante estos iconos y el icono del total de una medida es una calculadora. Vamos a arrastrar la calculadora a la zona de valores. Y tenemos aquí entonces nuestra matriz. Vamos a aumentar el tamaño de la fuente para que pueda ser visible. Nos vamos acá al tamaño del texto. Vamos a ponerle un tamaño. Ok. Bien, veamos entonces. Comparamos con el resultado. Y tenemos la misma información. Ok. Ahora vamos a escribir otra medida. Esta medida se va a llamar total de ventas de productos azules. Vamos a copiar acá. Vamos a hacerlo paso a paso. Entonces, nuevamente, la recomendación, ¿dónde nos encontramos? Yo había entrado aquí a la matriz, al lienzo, entonces nos ubicamos en la tabla de productos. Más opciones, nueva medida. Recuerden, acá podemos poner símbolos, podemos poner espacios, no hay ningún problema. Y aquí ya vamos a utilizar nuestra función DAX cálculo. Lo vamos a hacer paso a paso, ¿correcto? Entonces escribimos, se recomienda como buena práctica escribir las funciones DAX en mayúsculas. Acá ya encontró la función calculate. Y tenemos que utilizar una expresión. En este caso, la expresión va a ser la que estamos mostrando en la matriz, las ventas totales. Entonces, vamos a escribir total sales y aquí nuevamente el icono, esto es muy funcional, muy importante, nos ayuda bastante Power BI para saber escoger el componente adecuado. Entonces, selecciono la expresión total sales y ahora, separado con una coma, voy a ingresar el filtro. Correcto, ponemos una coma, vamos a ingresar el filtro, vamos a digitar, ¿ok? Products Color. Si yo no sé el nombre de la tabla, podría empezar con el nombre de la columna. Entonces, si pongo color, fíjense que aquí va encontrando otras funciones y acá he encontrado que hay una tabla y data y color es una columna de la tabla productos. Entonces, bajo hasta ahí, presiono Enter. Puedo espaciar un poco para que sea más legible la sintaxis de mi función. Y luego lo que nos está pidiendo es que filtremos por el tipo azul. Entonces acá hay que poner un igual y entre comillas el tipo azul. Disculpen. Muy bien. Cerramos paréntesis porque aquí tenemos el paréntesis abierto de Calculate. Presionamos Enter.
se ha creado entonces una nueva medida. ¿Dónde se encuentra esta nueva medida? Aquí, dentro de productos, ya está marcada. Y lo que vamos a hacer es, primero, clic a la matriz, donde vamos a agregarla, y vamos a arrastrar debajo de la venta total en la zona de values, donde están los valores. ¿Ok? Entonces veamos el cuadro y coincide con lo que se indica en el libro. ¿Qué se está mostrando aquí entonces? Nos está mostrando que la venta total de accesorios ha sido 700,000 y pico, y de esos accesorios, los que son de color azul tienen este total de ventas. Y lo mismo para cada uno, bicicletas, ropa, pero todas con el filtro que hemos indicado. Más que un filtro, recuerden que no es solamente filtrar, sino que está haciendo el cálculo de las que coinciden con la condición que hemos indicado que sean azules. Muy bien. Entonces, ahora vamos a realizar otro ejercicio con más opciones. Entonces, primero tenemos que crear otra matriz y en este caso vamos a utilizar la columna ocupación de nuestros clientes. Entonces, ojo no confundirse entre tabla y matriz, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Cuando escogemos matriz, aquí fíjense que nosotros podemos seleccionar filas, columnas y valores, como si fuera una tabla dinámica en Excel. Y es lo que también menciona el autor, es lo más parecido a una tabla dinámica en Excel. Mientras que si utilizáramos simplemente la opción tabla, aparentemente la visual es la misma, pero fíjense acá, solamente puedo arrastrar valores. ¿Sí? Entonces es importante, yo puedo, si está seleccionado el componente visual, yo simplemente puedo alternar, puedo cambiar. Pero si quisiera agregar un nuevo componente, supongamos que ha quedado en tabla, pero quisiera agregar al costado una matriz, tengo que dar clic en el lienzo y si, ahora sí, matriz, y tengo al costado una matriz. Fíjense la diferencia en la figura, acá tengo una primera columna y la primera fila, digamos, destacada, ¿no? Con otro color. Muy bien, vamos a deshacernos de esta. Y vamos a trabajar con la matriz. Muy bien, entonces necesitamos arrastrar, dice, la ocupación de nuestros clientes. Buscamos acá, encogemos o colapsamos nuestra tabla de producto. Tengo tabla de clientes. Y aquí tenemos la ocupación. Perfecto. Entonces, esto vamos a arrastrarlo. Entonces, hay que seleccionar la visual. Ya tengo la ocupación. Y ahora necesito el número total de clientes. Entonces, si nos fijamos acá, nos encuentra, vamos a ver. Vamos a buscar nuevamente. No se encuentra ese componente. En este caso es también una medida porque proviene de un ejercicio anterior. ¿Ok? Pero no hay ningún problema, lo vamos a generar en este momento. Entonces, para tener el número total de clientes, podríamos hacer una suma, podríamos hacer un conteo. Para esto es muy importante estar familiarizados con la información que viene en cada tabla. Entonces, yo para eso recomiendo, también lo mencioné en el libro, que utilicemos para ello la vista data y así podamos ver en cada una de las tablas, podamos ver a mayor detalle cuáles son los componentes. Esto es importante, lo sabemos bien que si tomamos por primera vez una tabla, pues vamos quizás a enredarnos en alguna operación cuando podríamos realizarlo con alguna columna en particular. ¿Okay? Entonces, en este caso nos pide realizar el número total de clientes.
Y para ello tenemos acá nuestra llave primaria, que es el Customer Key. Nos aseguramos que no haya repetición en este caso o duplicación de información. Entonces vamos a generar nuestra medida. ¿Dónde vamos a realizar nuestra medida? Dentro de la tabla de clientes. Tabla de clientes, más opciones, nueva medida. La medida que vamos a emplear va a ser el número total de clientes. Igual, y aquí vamos a hacer un conteo. Alfabéticamente, nuevamente vemos que muestra la primera tabla, que es calendario. Vamos a buscar entonces en la tabla de clientes, vemos todos los datos de los clientes y vamos a encontrar que aquí tenemos el Customer Key. Si pudieran apagar su micrófono. ¿Me ayudas, Daniel, por ahí con...? Muchas gracias. Muy bien, entonces cerramos paréntesis. Ya tenemos entonces nuestra medida y esta la arrastramos a los valores. Muy bien, veamos entonces, vamos a agrandar un poquito acá, el tamaño, nos vamos a la opción formato, grid, tamaño de texto, vamos a ponerle 15. ¿Está bien ahí el tamaño? Si no me avisan, por favor, para aumentar un poco más. Bien, hasta ahí tenemos entonces el total de clientes filtrados, digamos, según su ocupación. En total hay 18,484. Muy bien. Y ahora vienen los ejercicios utilizando Calculate. Lo primero que vamos a hacer es cuántos de estos clientes son varones. Entonces, creamos dentro de clientes otra vez la medida. Y aquí, una vez que ya vamos trabajando en la barra de fórmulas, se hace más rápido el proceso. Entonces, calculate, perfecto. ¿Y cuál va a ser nuestra expresión aquí? El número total, recuerden que aquí estamos trabajando con el número total de clientes, entonces esa debe ser nuestra expresión. Número total de clientes. De ese total que tenemos aquí, tenemos que seleccionar los que son varones. Entonces, ¿cómo le digo esto en Power BI? Tengo que indicar, en este caso, el género. Si escribimos de frente, perdón, aquí antes me falta ponerle una coma. Recuerden la sintaxis, y aquí te lo va repitiendo en la parte inferior. Después de poner la expresión, coma, y luego van los filtros. Entonces, ponemos coma, escribo género, y aquí ya me muestra que género es una columna de la tabla de clientes. Perfecto. Entonces, esta tabla o esta columna tienen que ser varones. Por eso es importante, habíamos visto hace un momento que teníamos que familiarizarnos. Y cómo está escrito, está varones, male, de repente está en binario, 0, 1. Entonces, por eso es importante conocer adecuadamente los datos de nuestra tabla. Cerramos el paréntesis del Calculate. Con Enter finalizamos nuestra medida, que va a aparecer en la parte inferior, siempre ordenados alfabéticamente. Y lo que vamos a hacer ahora es arrastrar esta nueva medida a los valores. Muy bien. Entonces,
de la ocupación, por ejemplo, profesionales, el número total de clientes es 5.520, de los cuales 2.727 son varones. Y del total de 18.000, este es el total de clientes varones. Vamos a ver si hemos realizado correctamente el ejercicio. Aquí está. Total Mail Customer, 9.351. Correcto. Sigamos con la siguiente opción. La siguiente práctica. Nos piden todos los clientes que hayan nacido antes de 1970. Ese va a ser el nombre de la dimensión, como ven, bastante explícita, para que después no haya problemas al momento de leer la visual. Siempre hay que ayudar a los usuarios que van a consumirla para ponerle un texto descriptivo. Bien, creamos la medida, le ponemos ese mismo nombre, igual, que repetimos aquí, la expresión, ¿verdad? La medida total number of customers, porque estamos trabajando eso en la tabla. Entonces, del número total de clientes, ya acabó la expresión, coma, ahora va el filtro. Necesito saber qué clientes, y aquí qué opciones tengo para clientes. Tengo la fecha de nacimiento, tengo el birth date. Un segundo. José, Sí, Martín. yo creo que Algo el me está error, olvidando. tienes que Sí, escribir ya me di calculate. cuenta. Ya me di cuenta. Como lo estoy haciendo mecánico, calculate, exactamente. Vamos a hacerlo de verdad. Gracias. Calculate. Y ahí necesitamos la expresión, total number, coma, y el filtrado en este caso es para build. Aquí con solo escribir la B ya me muestra build. ¿Correcto? Ahora, lo que nos pide es aquellos que hayan nacido antes de 1970. Entonces, en este caso, tengo que decirle a aquellos que hayan nacido antes del 1 de enero de 1970. Y para ello, nos indica que tenemos que utilizar otra función llamada date, para que de este modo el valor que vayamos a ingresar pueda ser tomado como fecha y pueda ser comparado correctamente dentro de la tabla. Entonces, primero, el comparativo tendrá que ser con el símbolo menor, date, abrimos paréntesis, y aquí esta función también nos está indicando que el orden en el cual debemos mencionar esta fecha, en este caso el año, que será 1970. Expandimos acá nuestra fórmula, 1970, coma, nos pide el mes, que en este caso, bueno, lo he puesto sencillo, enero, coma, el día que es 1, y cerramos el paréntesis de date. Ojo, ¿cuántos paréntesis hay abiertos aquí? El de date y el de cálculo, ¿verdad? Muy bien. Listo, entonces ya tenemos los nacidos antes de 1970. Arrastramos a la sección de valores. Vamos a comparar. 433, 174,
o 134, perdón. Pero acá está en otro orden. Aquí está en otro orden, por eso es que se está mostrando distinto. Y así podemos seguir, vayamos con la siguiente, que son aquellos nacidos en enero. Creamos nuestra medida. Ahora sí, empezamos con Calculate. La expresión es la que estamos utilizando acá como el primer filtro, digamos. Número total de clientes, coma, y la expresión nos dice que tienen que ser aquellos que hayan nacido en enero, ¿ok? Entonces, para ello también debemos utilizar otra función, que es la función mes, y dentro una fecha, pero en este caso la fecha se encuentra dentro de uno de los campos de la tabla de clientes. Que será la fecha de nacimiento. Entonces, birthday, esto es lo que se va a convertir a formato mes. Y aquí la condición tendríamos que decirle que sea igual a 1. Cerramos el paréntesis de calculate. Terminamos la edición con un enter. Se ha generado aquí la medida y la arrastramos a nuestra visual. Y aquí tenemos los datos. 842 coincide el número total de nacidos en enero. Bien, ahora para que nuestra visual se vea un poquito mejor, porque los nombres de los campos son bastante largos, seleccionamos la matriz, nos vamos aquí a la opción formato y buscamos, si mal no recuerdo, es el column headers. Y aquí el tamaño automático de columna o el ancho automático está activado. Vamos a desactivar y eso nos va a permitir que podamos reducir el ancho de la columna y así la tabla pueda mostrar de mejor forma la información. Ahí está. ¿Ok? Vayamos con el último de los ejercicios. Aquellos clientes que tienen como ingreso al menos $100,000 al año. Muy bien. Clientes, creamos la medida. Calcule nuestra expresión, nuevamente siempre es la misma, número total de clientes. Y nuestro filtro es que el ingreso de estos clientes sea mayor o igual a $100,000. Entonces, escribimos el nombre de la tabla, clientes, y aquí buscamos la columna o campo adecuado para esta comparación. Y en este caso vamos a encontrar que es este acá, ingreso anual. Y ese ingreso anual tiene que ser mayor o igual a 100,000. Cerramos paréntesis. Ok, un error por aquí. No sé si puedo escribir esto.
Vamos a revisar. Tenemos un calculate del número total de clientes, coma, mayor o igual, me parece que muy separado. Me parece que era por el tema de espacios aquí en los operadores de comparación. Muy bien, una vez que está creado, lo arrastramos nuevamente dentro de esta matriz. Bien, acá ya podemos cambiar el ancho de la columna para que se vea mejor. Y recuerden que al dar clic en el título de cada columna, se va a hacer un ordenamiento ascendente o descendente. Y en el caso del libro, pues aquí se ve con este pequeño triángulo debajo de la palabra o de la palabra per year, que hay un filtrado aquí por el último campo calculado. ¿Bien? Y con eso hemos terminado, digamos, la parte de los filtrados simples. Ahora vamos a pasar a realizar, usamos la función calculate sobre múltiples tablas. Hasta aquí no sé si tengan alguna consulta o algún aporte, sobre todo de Max. Creo que es el único que acá está ya certificado. O si hay alguien más, a ver, que por favor lo diga. Hola, hay una consulta en el chat que dice, ¿por qué no se usa la variable mes de la dimensión calendario? Ok, a ver, vayamos a revisar cómo está nuestra información. Entonces, dentro de calendario. Ok. En este caso, hay un Month ID. Me parece que esto se realiza. Honestamente, no he revisado yo a profundidad el detalle. Pero me parece que acá se crea este calendario para realizar algunas operaciones con las demás tablas. Y están todos los días del año. O sea, está un calendario completo. En cambio, la consulta que se nos está haciendo es aquellos clientes que hayan nacido en enero. Y esa información no se encuentra en la tabla calendario, sino es parte de la tabla de clientes. Aquí está, birthday. La fecha de nacimiento, y la fecha de nacimiento está en este formato. Entonces, para simplemente extraer el mes, hemos tenido que utilizar, vamos a buscar la función, vamos a buscar acá la medida que ya hemos creado. Para que solamente tome el mes de enero, tenemos que usar la función mes, y como único parámetro es pasarle esta columna. Lo mismo si quisiéramos el año o si quisiéramos el día, ¿no? Todos los nacidos en el 78. Entonces tendremos que cambiar acá mes por año y pasamos como parámetro la misma columna. Y la comparación según lo que necesitamos. Acá obviamente tendríamos que conocer un poco más de cada función, qué es lo que devuelve, si es un valor numérico, si de repente es un booleano, solamente un yes o no, etc. No sé si con eso he contestado la pregunta. En todo caso, hay otra consulta. En el chat dice, Calculate solo trabaja con medidas, o sea, el primer valor siempre tiene que ser una medida, o puede ser una columna de mi tabla. Buena pregunta. Hasta el momento yo solamente he revisado la opción con medidas, porque como estamos usando las funciones y Calculate es una función más,
tenemos que ponerlo dentro de una medida. Creo que Max nos podría ayudar a responder mejor esta pregunta. Sí, efectivamente, Calculate lo que hace es trabajar con una expresión y la expresión es específicamente una medida. Incluso ustedes pueden escribir directamente sobre la fórmula, digamos, la última fórmula, un Calculate, la que tenés en pantalla ahorita. Puedes escribir un Calculate, por ejemplo, count, o sea, Calculate, abrir paréntesis, count, el número de customers y cerras paréntesis, podés, digamos, crear la medida dentro de la fórmula de Calculate, no tenerla previa, pero él trabaja únicamente con medidas. Gracias, Max. Entendí que antes podríamos obviar la creación de esta medida y simplemente al realizar la operación, digamos que queda implícitamente hecha. Probarlo. Sí se puede, probarlo. Acá le pongo el nombre que se me ocurre. No, ok, vas a contar, por ejemplo, ahorita, poner la tabla de customers, pone customers, y te vas a, por ejemplo, ¿cuál fue la columna que utilizaste para contar? El customer key, exactamente. Ese doble clic ahí. Cerra paréntesis porque exactamente. Ahí estás escribiendo la expresión que escribiste hace unos minutos, digamos, y lo que está exacta es esa misma expresión. Entonces, esa te va a correr igual de bien. Lo que sucede es que, a ver, si hay una expresión que va a ser utilizada varias veces, lo puedes creas la medida y después la estás llamando en cada cálculo. Pero también hay otro tema, ¿verdad? En la medida en que vos creas medidas previas, tu tabla de medidas, eso en algún momento se va a ver, que es una buena práctica crear una sola tabla donde vayan todas las medidas, se te va a hacer muy extensa. Entonces, al momento de leer, al momento de revisar, al momento de hacer digamos, alguna modificación, vas a tener que leer una gran cantidad de medidas. Entonces depende, ¿verdad? Para cómo la vayas a utilizar, pero cualquiera de las dos es válida. Y sí, efectivamente, es una medida lo que espera Calculate al inicio. Listo, muchísimas gracias. ¿Alguna otra consulta? Si no, pasamos a la siguiente parte, que es Hay una consulta, dice, ¿es mejor hacer una sola tabla con las medidas? ¿Puedo responder, José? Sí, Max, por favor. Total, absolutamente. Es un tema de orden, es una buena práctica. No es lo mismo, por ejemplo, tener un portafolio de medidas en una sola tabla y es muy fácil de crearla. O sea, más adelante la vamos a ver. Eh, Ahí tenés concentrada, incluso podés agrupar medidas, por ejemplo, de ventas, de costos, de visitas, etcétera, las agrupas, y es mucho más fácil de estar buscando y darle mantenimiento a eso que en cada tabla, digamos en este caso, la tabla Customers tiene 4 medidas en este momento, lo que creó José. Probablemente la primera medida de la primera tabla que está ahí arriba, donde están las categorías, hay otra medida por ahí. Entonces, al momento de que vos tenés una gran cantidad de medidas, buscar una por una en cada tabla es bien complicado. Entonces, la mejor práctica es crear una tabla de medidas y ahí vos las controlas totalmente. Y esta aparece incluso aquí al inicio, ¿no? Depende del nombre que le pongas. Si le pones medidas, a vos te va a aparecer entre la C de Customers y la P de Products. Si le pones un 1, medidas, te va a aparecer de primero. Sí, recuerdo, incluso en Telegram habían hecho esa pregunta hace buen tiempo. Y había un video por ahí que mostraba el proceso de cómo hacerlo. Sí. Y la respuesta que, o sea, digamos, la pregunta por el mes en la tabla de calendarios, tu respuesta, José, es totalmente correcta, porque vos lo que estás esperando es
no es una fecha genérica, sino que es una fecha relacionada a la fecha de nacimiento del cliente. Entonces, tu medida tiene que llamar a la columna de fecha de nacimiento del cliente para que te dé el número que vos estás esperando. Perfecto, muchas gracias. Entonces pasemos a revisar la última parte de la página. Aquí para los, como no conocemos un poco los niveles de cada uno de los asistentes, a veces yo me demoro indicando algunas opciones que voy viendo que no están explícitamente indicadas en el capítulo, como por ejemplo acá el cambio de ancho, ¿no? Bien, para aumentar, vamos a trabajar en otra página. Entonces, en la parte inferior, tipo Excel, tenemos la opción, añadimos nueva página. Y aquí vamos a crear entonces otro ejercicio. Para este ejercicio vamos a trabajar nuevamente con una matriz y vamos a trabajar con los territorios y las ventas totales. Entonces seleccionamos matriz. Territorios, en este caso como región. Y el total sales como, y acá nos faltaba, ¿no? Es la medida. Entonces creamos una nueva medida. Y en este caso será una suma tabla ventas, y dentro de ventas buscamos sales amount. Ok. Vamos a ponerlo. Como vieron, la medida, el nombre de la medida, así como si están familiarizados con Cloud, cuando se crea un bucket, un almacenamiento en la nube, el nombre tiene que ser único. Aquí yo ya tenía una medida llamada Total Sales, pero se encontraba en otra tabla. Vamos a poner los valores. Vamos a aumentar el tamaño. Acá sí yo extraño, no sé si ustedes, pero yo extraño en PowerPoint, aquí tienes los botones para poder aumentar el tamaño fácilmente. No sé si acá se podrá personalizar ciertos botones para cambiar rápidamente el tamaño. Aún no se puede, José. No se puede cambiar el tamaño de la letra en Power BI. No, sí se puede, pero mira, tienes que venir acá a formato y bajar a la opción grid y llegar aquí al tamaño. Claro, ahí agrupan los temas de estilos y demás, ¿no? Tú decías que sí puede estar más visible arriba. Acá en Word, PowerPoint, acá hay un botón para incrementar tamaño y vas dando clic, clic, arriba, abajo, más grande, más pequeño y Estaría se hace bueno, ¿no? más rápido. Muy bien, entonces ya tenemos nuestra matriz, tenemos región total sales, 29 millones, correcto. Ya nos vamos a distraer con el tema de los decimales. Muy bien, entonces ahora el primer ejercicio que tenemos que ver es el total de ventas de ropa. Muy bien. Aquí como son ventas tendríamos que estar, aunque teóricamente podemos estar en cualquier tabla, porque simplemente le vamos a indicar qué es lo que tiene que calcular. Entonces trabajamos con Calculate. Nuestra expresión. Y nuestro filtro va a venir de otra tabla. En este caso de categoría. Categoría de productos. La categoría de productos tiene que ser igual a... Sí,
Vamos paréntesis. Entonces acá el total de ventas de ropa es de 339.733 redondeado. Mientras voy avanzando, Max, si uno no supiera la existencia del cálculo, ¿de qué otra forma podría resolver estas preguntas que nos va pidiendo el usuario, ¿no? Esa es una muy buena pregunta. La realidad es que nunca me la he hecho. Calculate es como una caja, como una navaja suiza que te permite modificar digamos, todo lo que es el contexto de evaluación. Contexto de evaluación es lo que estamos viendo enfrente ahorita. O sea, vos estás pidiendo las ventas de Australia, las ventas de Canadá y las ventas de Central, France, etcétera. Entonces, lo que hace Power BI es que te calcula por cada cruce, ¿no? De fila a columna, te va calculando un valor. Eh, eh, el cálculo lo que hace es que te modifica ese contexto de cálculo, contexto de evaluación se llama, y te lo permite, digamos, te permite crear esas otras medidas. Sin ella, no sé, yo creo que Calculate es la que le ha dado bastante poder al Power BI. Yo me imagino que tendrías que codear bastante para lograr la misma función, es decir, calcular, usar muchísimos filtros para poder ir creando esa medida que estás esperando, ¿no? Perfecto. Gracias. Gracias, Max. Entonces, ahora nos piden que realicemos, que queremos ver las ventas por clientes del género femenino. ¿Ok? Entonces le ponemos el nombre de nuestra medida, nuevamente invocamos Calculate, las ventas totales, Customer Gender, Female. Muy bien. 14.813.000, solo para confirmar. Correcto. Y la última que nos pide aquí es total de bicicletas para hombres casados. Invocamos el presente Calculate, las ventas totales. Y bien, en este caso tenemos que conjugar, digamos, tres informaciones. Por un lado, los que son hombres, de esos hombres, los que están casados, y el producto son bicicletas. Entonces ya se hace más complejo, como ven, y también más enriquecedor, ¿no? Podemos hacer preguntas mucho más interesantes a través de Calculate. Entonces, vamos a expandir aquí nuestra barra de fórmulas para que se pueda ver mejor. Entonces, ya tenemos nuestra expresión y recuerdan lo que se menciona dentro del libro, no hay un límite en la parte de filtros. Es decir, ponemos coma en este caso y vamos a invocar primero los que son varones. Eso se encuentra dentro de la tabla de clientes. Entonces tenemos la tabla de clientes customer y aquí tenemos el género. Entonces, género masculino, coma para el siguiente filtro.
En este caso veremos nuevamente nos vamos a la tabla Customers y revisemos cuál de las columnas es la que me puede ayudar para ver los que están casados. Aquí tenemos Marital Status. Un doble clic para que se agregue. Fíjense el formato, importante aquí, que nos ayuda. A veces tenemos problemas en el teclado si está mal configurado para escribir el símbolo de corchete, ¿no? Y he visto a veces personas que usan el mapa de caracteres o lo copian de otro lado y lo pegan solamente para poner ahí. En cambio aquí es mucho más sencillo. A medida que vamos escribiendo, Power BI nos ayuda a completar. Entonces el marital status va a ser igual. Y si está casado, M de marriage. Y por último, nos pide el tipo de producto. Entonces ya tenemos varones que están casados y que hayan comprado bicicletas. Entonces las bicicletas se encuentran dentro de la tabla de productos. Y dentro de la tabla de productos, dentro de categoría. Porque aquí hay subcategorías, tamaño y otras características más. Entonces, dentro de categoría, igual. Aquí recuerden, pueden usar también las flechas del teclado y un Enter. Esto puede ser más cómodo para, como estamos digitando todo el tiempo, porque a veces a todos nos ha pasado que donde está el mouse no lo encontramos, ¿no? El puntero. Por eso, como ven, el puntero en mi caso siempre lo pongo grande y de ese color para ubicarlo con facilidad. Y la categoría va a ser de bicicletas. ¿Listo? Cerramos paréntesis. ¿Ok? Recuerden, ¿por qué ha quedado así? ¿Qué ha pasado? ¿Esto se ha quedado a medias? No. Yo he expandido el área del editor de la barra de fórmulas. Simplemente con este botón lo voy a contraer para que vuelva a trabajar en mi lienzo. Y al dar un clic, en todos los ejercicios yo había estado arrastrando las medidas que he ido creando. En este caso, simplemente con dar un clic en esta casilla, se va a agregar dentro del trabajo que estamos haciendo. Muy bien, vayamos a revisar ahora. Miren, aquí hay un dato interesante. Esto va a indicar a ver si está bien hecha o no la función. En la región central y en la región sudeste no hay datos o no hay ningún cliente casado que haya comprado bicicleta. Efectivamente, acá en la zona central y en la zona sudeste corresponde la información y hay 7 millones de clientes en total, correcto, que cumplen con esta característica. Muy bien, entonces esto nos muestra acá, hasta el momento hemos usado este formato, ¿no? El nombre de la tabla, el nombre de la columna y lo estamos igualando con algún valor. Y esta ya vendría a ser parte del siguiente capítulo, el número 10, para ver formas más fáciles de poder leer nuestras funciones DAX. Muy bien, muchísimas gracias entonces por vuestro tiempo. Si hay alguna pregunta adicional. Tal vez, José, nada más para agregar un poquito. Calculate es una fórmula, es una expresión muy poderosa, pero tiene también su característica de cómo funciona. Lo primero es que, a diferencia del resto de fórmulas, esta se evalúa de derecha a izquierda. ¿Qué quiere decir esto? Que primero Calculate establece todos los filtros que le has puesto a la derecha de la expresión, y una vez que logra establecer la tabla sobre la que va
realizar su medida, él calcula la expresión, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa? Que en este caso, la fórmula que tenemos enfrente, calcula y primero evalúa filtra o la tabla de customers, género masculino, customers, estatus marital, y también la categoría bicicletas, para que una vez que él cree esa tabla, una tabla temporal, entonces a partir de ahí él calcula las ventas totales, ¿verdad? Ese es lo primero. Lo segundo es que cada vez que uno pone una coma después de la expresión y crea un filtro nuevo, lo que le está diciendo a Calculate es la expresión and, lo que significa y. Es decir, tiene que buscarme los clientes masculinos y los clientes que estén casados y los clientes que compraron una bicicleta. Para usar el or o del o, pues hay otra expresión, ahí están las dos barras paralelas, pero cada vez que uno pone una coma, lo que le está diciendo la fórmula es que vas a tratar cada filtro como un y, ¿verdad? Todos se deben cumplir y una vez que crees la tabla cumpliendo todos los filtros, entonces inmediatamente pasas a calcular la expresión. Perfecto, pues entonces, si no hay más comentarios, dudas, muchas gracias, José, por la ponencia. Muchas gracias, Max, como siempre, complementando con la información precisa a cada tema. De verdad que gracias a los dos.